Buenas, buenas, ¿me escuchan? Sí, Ok, ok, veo que estamos muy poquitos, la verdad. Bueno, así vamos a dar inicio, ¿verdad? Eh, Quienes no han podido entrar, pues tendrán su justificación. Eh, el día de hoy la práctica se llama mapeo de campo B, el campo de inducción magnética. Y pues vamos a entrar de lleno ya de un solo con la guía y enseñarles cómo van a utilizar el simulador. Yo les voy a subir la guía y el archivo del simulador. Espero que puedan subir el archivo del simulador al blog. Todavía no lo he probado. Si no, espero compartírselos por el grupo de WhatsApp. Bien. Entonces ahorita voy a dejar de compartir video. Bien. Y voy a compartir la pantalla ya de lo que sería lo del día de hoy. Bien. Me confirman si pueden ver ya la guía del día de hoy. sí, Bien. Entonces, como les decía, esta práctica es mapeo de campo magnético. Aquí dice práctica número 3 porque esta práctica era la práctica que se utilizó como número 3 en el primer periodo del año bueno, de este año. Bien, entonces, para esta práctica ya tienen que trabajar en grupo y van a hacer un informe en grupo, ¿bien? Por eso, la verdad, esperaría que se conectaran más para ver si se pueden organizar los grupos al final. Pero bueno, entonces, empezando aquí. Tenemos los objetivos, que son estos que están acá, estos tres, de los cuales ustedes tienen que orientarse para redactar los propios, ¿bien? No simplemente tienen que copiarlos, ya saben, ustedes tienen que basarse en los que están acá para redactar sus propios objetivos. Entonces, el primero es que comprendan el fundamento teórico y la aplicabilidad de la ley de Ampere y la ley de Biot-Savart para un solenoide. Entonces, este que dice aquí, el solenoide es exactamente el problema del día de hoy. Eh, bueno, el objeto de quién vamos a calcular lo que es el campo, o vamos a analizar el campo, porque aquí también dice analizar los resultados obtenidos para cuando se consideran estos modelos para un solenoide ideal, infinito y finito, y para un solenoide real. Entonces vamos a medir campos para un solenoide dentro de un simulador y vamos a tener que utilizar modelos bueno, ideales, tanto para un solenoide infinito como para un solenoide finito. ¿Bien? Y también el solenoide real. Como tercer punto dice que hay que comprender la geometría del campo magnético producido por un solenoide, no solamente a lo largo de su eje axial, sino también radial, tanto dentro como fuera del mismo. Entonces eso se va a poder ver más adelante. Ustedes han visto en su clase teórica que el campo del solenoide, cuando es infinito, pues es cero fuera del solenoide y dentro tiene un valor, ¿verdad? Y un valor que no depende del, del, de dónde nos ubiquemos en el solenoide, sino que es un valor que es constante en todo el interior del solenoide, ¿bien? Pero como vamos a tratar con diferentes modelos, eso puede ser diferente en el caso de un solenoide que sea finito. Entonces, acá les dicen que la introducción tiene que plantearse ustedes de acuerdo a un problema, ¿verdad? Tienen que plantear el problema, ya saben que el problema es un solenoide y cómo se va a resolver. Entonces, cómo resolverlo y ustedes observan qué se hace en la guía y cómo se resuelve el problema. Entonces, en el marco teórico, acá donde aparece estos cuadros, donde ustedes vean que en la guía aparezcan cuadros con marco color azul, quiere decir que ustedes tienen que hacer algo aquí. Entonces, por ejemplo, acá se les pide que expliquen los conceptos de campo magnético e inducción magnética. Ustedes ya saben que ese concepto, bueno, son conceptos diferentes porque eh, este de campo magnético se refiere al campo H y este de inducción magnética se refiere al campo B. ¿Ok? Acá entonces tenemos teoría acerca de lo que es el solenoide, que nos habla de que es un alambre que está enrollado de forma de que tiene n vueltas. Eh, Al final se forma como de forma así bien simple, se puede decir que se forma un cilindro y de manera rigurosa se tiene que decir que el alambre tiene una forma helicoidal, una estructura helicoidal, ¿bien? Que este es lo que se dice que es el modelo real. El modelo ideal lo podemos ver como espiras,
montadas una sobre otra que forman después un cilindro, ¿ok? Que es este que está acá. Cuando están todas muy pegadas y son demasiadas espiras, de forma que la longitud es mucho más grande que el radio también de lo que es el solenoide, se puede considerar el solenoide ideal, ¿ok? Que es tan grande es su longitud, comparado a sus mediciones, a su parámetro del radio, que se puede considerar como un solenoide ideal. Entonces, en este caso de este solenoide ideal, se puede considerar que el campo dentro de ese solenoide es igual a la sumatoria de los campos que producen cada una de las espiras circulares con las que está formado ese solenoide. Entonces, ese es como tratan este modelo de aquí. Y acá entonces ya particularizan y les piden que hagan cierto análisis para cada uno de los modelos. Entonces acá en el primero tiene que ver con el solenoide ideal infinito. Entonces acá les hablan de que como un solenoide ideal se encuentran todas las espiras bastante pegadas, se puede considerar como que una corriente circula a través del solenoide, como decirlo, una corriente de superficie en el cilindro que contiene al mismo solenoide de las espiras, bien, que conforman, las espiras mismas conforman el cilindro, y entonces la densidad de corriente superficial se puede ver parecido a esto si lo vemos desde un plano cortado, donde estas que están acá, las partes de abajo, las que se miran acá abajo, pueden ser corrientes entrando y las que están arriba, las corrientes saliendo, de forma de que si le diéramos a esto vuelta en un eje, podríamos ver que se encuentra que todo esto es como un cilindro. Entonces, este es el modelo infinito, y en el modelo infinito se utiliza para calcular el campo B de una manera muy sencilla la ley de Ampere. Entonces, ustedes acá tienen que utilizar la ley de Ampere. Aquí les dicen, les enseñan esta figura de cuál es la trayectoria que se utiliza para encontrar lo que es la corriente encerrada. En su clase ya lo han visto también. Entonces, este es simplemente aplicar la ley de Ampere en esta situación y tienen que determinar cuál es el campo B para este solenoide infinito. Y les preguntan siempre sobre factores de los cuales depende el campo B y de qué factores no depende. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Que ustedes observen que hay varias variables en el campo acá, como que aquí tenemos la densidad superficial, que es igual a este n por la corriente, donde este n es igual al número de vueltas o el número de espiras del solenoide infinito entre la longitud del cilindro que está conformado por todas esas espiras. Entonces, ¿por qué este n es igual a esto? Porque ustedes se fijan, la corriente de superficie, la densidad de corriente superficial es igual a una corriente dividido entre longitud. Eso es lo que han visto en el capítulo 12 de su libro de texto. Entonces, este n tiene que ser proporcional a algo dividido entre metros, ¿verdad? Porque las unidades que tienen que ir abajo son unidades de longitud. Entonces, por eso acá aparece la longitud. Y tenemos que indicar acá el número de espiras con que está conformado, o con que conforma toda la longitud del cilindro mismo. Entonces, aquí es lo que tienen que hacer, es aplicar esa fórmula o la ecuación de la ley de Ampere para determinar el campo B y indicar de qué condiciones depende ese campo y qué condiciones no. Por ejemplo, puede ser el número de vueltas, las corrientes, puede ser también el radio del solenoide, o puede ser que no. Entonces, ustedes ahí tienen que indicarlo. Ahora aquí les presentan que tienen que hablar sobre el solenoide ideal pero finito. En este solenoide ideal finito, ya pues no tenemos, bueno, se considera que tienen que utilizar esta ley, la ley de Biot-Savart, o sea, la fórmula que es la definición del campo B. Tienen que utilizar esta fórmula para determinar el campo de una sola espira, ¿ok? Solo una sola espira, Utilizan esto y le dicen que utilicen matemáticas para llegar a hacer ese planteamiento y determinar este campo B. Esto ya lo han hecho en un ejercicio, porque es un ejercicio clásico, el de una espira, el campo el campo en el centro de una espira, en el eje Z, y ya tienen el resultado, solo tienen que llegar al mismo resultado con matemáticas.
y luego tienen que integrar ese resultado de forma de que tienen que hacer una sumatoria respecto a todas las espiras que conforman el solenoide infinito. Entonces, si tienen n espiras, entonces tienen que sumar en ese total de espiras ese campo para obtener el campo total que se va a generar dentro del solenoide. Bien, entonces ese es el modelo que se utiliza y también les piden que indiquen qué factores son los que intervienen una vez que ya tienen un resultado en el término de B, en el campo magnético, en el campo de inducción magnética. ¿Bien? Y qué condiciones hay, de qué factores no depende, y también similar al modelo anterior. Y aquí les presentan cómo funciona el modelo real finito. Como les decía, el modelo real finito tiene que ver con un enrollamiento que es helicoidal. Bien, como una hélice se enrolla el cable o el alambre por el cual circula la corriente. Y se puede ver en cierto plano que la corriente describe una posición similar a lo que se muestra acá como un resorte. Bien, entonces este resorte es lo que indica es cómo va subiendo lo que es, bueno, la corriente a través del alambre, ¿verdad? Y tiene un plano de inclinación acá y que tiene que ver con esa distancia que están separadas cada uno de los alambres después de una vuelta. Bien, entonces quiere decir acá que cuando venimos acá, está dando una vuelta y regresa a dar otra vuelta acá. Bien, aquí viene y da otra vuelta, y da otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y así sucesivamente. Entonces acá en este dibujo lo que se trata de mostrarles a ustedes es que el punto de fuente de la corriente se puede describir a través de estas coordenadas que están en coordenadas cilíndricas, bien, ya que el problema tiene que ver con una estructura cilíndrica, entonces se trata de coordenadas cilíndricas y aquí ya se les da las coordenadas de posición de lo que es el punto fuente. El punto fuente es donde se encuentra la corriente, ¿verdad? Entonces aquí la corriente circula y entonces aquí ya se le indica a usted cuál es el punto fuente. Y el punto de campo es este que está acá en color verde, que dice que es X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Con este modelo, así como está planteado, deben llegar a una expresión para lo que es el diferencial de campo. ¿Bien? El diferencial de campo siempre utilizando matemáticas. No pueden determinar lo que es el campo B en sí porque aparece una integral que no es soluble numéricamente y entonces hay un problema. Entonces solo tienen que determinar este que está acá, el diferencial de campo B, utilizando la definición que ya conocen de Biot-Savart. Y también les piden un gráfico utilizando Parametric Plot 3D para graficar ese solenoide que aparece acá arriba, ¿ok? O sea, tienen que graficar esto que está acá, así como se muestra, utilizando en matemáticas el comando Parametric Plot. En este comando van a necesitar ayuda, entonces, como van a ser grupos, yo preferiría que quien se vaya a encargar de hacer esto me consulte a mí cómo utilizarlo, ¿ok? Porque ya ahorita que vamos a trabajar en guías y problemas reales, van a surgir más dudas de lo que vieron en la tarea. Entonces, es importante que no tengan pena en preguntar si no saben cómo hacer algo y yo les explico. Y como van a estar en grupo, es más fácil tratar los problemas en grupo. Entonces, por cada uno del grupo, si quien se va a encargar de esto que está acá, exactamente esto que está acá, le recomiendo que me pregunte cómo se puede hacer esto, ¿ok? Ya lo demás es pura definición, ya lo han trabajado, ya tienen alguna idea de cómo trabajarlo en matemática. Y también al final les piden acá que les indiquen las condiciones de las cuales va a depender las cosas, ¿bien? Ahora, las actividades que se van a hacer son las siguientes. Entonces, aquí está la actividad número 1, que tiene que ver con que se varía un radio, se mide el campo magnético, bueno, la inducción magnética dentro de un solenoide para ciertas distancias. Entonces, les muestro acá, quiero ver, me dicen si pueden ver el simulador, me confirman esta aplicación. Sí. Ok, entonces, si ustedes se fijan, aquí ya les dice los pasos de la actividad. Entonces, vamos a ver si lo puedo mover, porque ya no lo puedo mover. Ok, listo. Acá
Si ustedes se fijan, dice, ingrese los siguientes parámetros dentro del programa. Entonces acá le da el número de vueltas, la distancia del radio, la longitud del solenoide, la corriente que va a circular, y este R sub 0, que es una posición del punto de campo. Bien, entonces acá se va a colocar en 0 centímetros, porque se va a estar midiendo en lo que es... Entonces acá yo lo tengo en 100, si lo pueden ver está en 100, 1.4, 100 de longitud y 1.2. Entonces, esto que aparece acá, en esta parte de acá donde dice coordenadas del punto, es donde yo quiero medir el punto de campo. Entonces, ese tiene que estar en 0, ¿verdad? Y acá dice después que ya todo, cuando una vez tienen todo, los parámetros como están, dice que tenemos que medir el campo de inducción magnética en el eje Z, empezando desde menos L medios. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos la longitud del solenoide desde acá hasta acá y L medio significa que es por acá. Si nosotros tenemos que L mide 100 y queremos L medio, entonces tenemos que poner Z sub 0 en menos 50. Entonces, esa es la primera medición que hacemos aquí en la tabla. Lo colocamos en menos 50, simplemente nos vamos acá donde dice coordenadas del punto. En Z sub 0 ponemos menos 50. Bien, van a observar que el punto rojo donde queremos medir el campo se mueve hacia ese punto. Y le damos calcular. ¿Ok? Acá creo que no he cambiado el número de vueltas. Creo que es 1740. 1740. Ok. Algo más que no esté bien. Está bien. Entonces empezamos acá. Tenemos un valor de campo acá también. Bien, que dice BZ. Y entonces nos dice acá que tenemos que movernos en el applet, o sea, en las distancias 10 centímetros. Y tomar los valores en intervalos de, bueno, para los primeros 10 centímetros tenemos que tomar valores de intervalos de 1 centímetro. A partir de ahí tome cada 5 centímetros, dice. Hasta llegar a Z sub 0, igual a 0. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a los primeros 10 centímetros, desde abajo vamos a recorrer 1 centímetro en centímetro. Entonces, si se fijan, las unidades que están acá están en centímetros. Entonces, para irme para arriba, ocuparía ponerme en menos 49, ¿verdad? Le damos calcular, ¿bien? Y se mide lo que está, este valor que la componente BZ y se coloca aquí, ¿bien? Aquí sería menos 50, menos 49, valor de BZ. Y hacemos lo mismo para el siguiente, ¿ok? Calculamos y se nota este valor. Cuando lleguemos a los menos 40, vamos a empezar. Vamos a ver, aquí me pasé. Tenemos que poner menos 40. Bien. Se mide este campo otra vez. Y aquí, como dice, los primeros 10 centímetros son 1 centímetro en centímetro. Después en adelante tenemos que ir de 5 en 5. Entonces acá empezamos a circular con menos 35, ¿verdad? Bien. Luego con menos 30. Luego con menos 25. Y se va tomando este valor de BZ, ¿ok? Así como está en la tabla, hasta que se llega a Z sub 0 igual a 0, que ese es el punto del centro, ¿ok? Bien. Ahora, esta es la parte, la primera actividad. Entonces, la primera actividad se tiene eso y les piden acá que tienen que hacer un gráfico de esos puntos, o sea, de BZ con respecto a Z, ¿bien? Este Z se calcula, ya les muestro más adelante. Entonces, tiene que hacer un gráfico de este BZ con respecto a este Z. Este Z es diferente de este Z sub 0 que medimos anteriormente. Entonces, tienen que hacer un modelo que tiene que ver con el modelo ideal infinito y el que es finito. O sea, de acuerdo a lo que hicieron en el marco teórico, tienen que caracterizar, darle los valores que ustedes ven acá arriba a esas ecuaciones y graficarlas junto con los datos que ustedes tienen de Z y BZ para mostrar un gráfico similar al que se muestra acá. Bien,
¿Cómo se calcula el Z que se va a poner en esa tabla que está acá arriba? Aquí se indica también, a ver, aquí se indica en esta figura cómo es el Z, ¿ok? Porque en la fórmula del solenoide ideal y del solenoide infinito, también bueno, se coloca la referencia en Z, Z igual a 0. Entonces, el Z se calcula de esta manera, multiplicando 0.5 por la distancia que tienen, más el Z sub 0 que se tiene aquí, ¿ok? Que corresponde aquí. Y aquí grafican el Z y aquí el campo B, ¿ok? Entonces se tienen tres cosas. El modelo ideal, que es esta línea que se encuentra acá, el modelo ideal infinito, es un valor constante en todos los valores de Z. El solenoide ideal finito no es así, solo es constante en cierto punto cuando se alcanza cierto valor, ¿ok? Y aquí en morado se muestran los puntos de los datos, ¿ok? Una gráfica similar tienen que obtener ustedes. Ahora, la segunda actividad, bueno, antes de irnos a la segunda actividad se me olvida. Hay que repetir lo mismo de la primera actividad, pero para estos dos radios que están acá. Si se fijan, antes era para radios de 1.40 centímetros, ahora es para 10 y otro es para 25 centímetros. Luego acá, en la segunda actividad tienen que hacer los parámetros de la misma manera, como estaban en la primera actividad. Y ahora lo que se va a hacer es que ya no se va a variar Z sub 0, sino que se va a dejar constante, así como en 0. Y lo que se va a empezar a mover es este R sub 0. R sub 0 es la distancia que nos movemos desde el centro hacia la parte exterior correspondiente al radio, bien, el radio de un cilindro. Entonces nos vamos a mover dentro del cilindro así hasta irnos al exterior y vamos a estar midiendo lo que son estas dos componentes, la componente radial y la componente axial, la componente en BZ. Bien, entonces todo se encuentra en esas condiciones, se fijan, y tenemos que movernos aquí, bien. Y dice que nos vamos a mover de 0.1 centímetro en 0.1 centímetro, ¿ok? Y se va obteniendo los valores de aquí, BZ, BR dice que es 0. Otra vez aumento. Bien. Va a notar que en el primer caso se va a mantener ahí por bastante tiempo. Cuando lleguen a donde está la longitud del solenoide, va a notar un cambio en estos valores. Ya obtengo un valor de BR y de Z. Bien. Cuando salimos, voy a aumentar más el valor. Pasa lo siguiente. Entonces, vamos a estar midiendo, vamos a sacar el punto de campo así, vamos a irnos en todo momento de 0.1, 0.1, y aquí nos dice las instrucciones que tenemos que movernos de 0.1, 0.1, hasta que las dos componentes que veamos que están acá, bien, sean igual a 0, hasta que las dos sean igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí sería, tal vez por aquí, 4 centímetros. Todavía esta tiene una componente, si se fijan. 6, a ver. Todavía. Y todavía. A ver, en 15 o 16. Y todavía tiene ciertas componentes, si se fijan. Entonces, cuando ustedes ya vean que nos salimos de aquí, aumenten la separación de las mediciones. Puede ser acá tal vez 20. Bien. Ya aquí está disminuyendo bastante lo que es la amplitud. Entonces vamos a probar con 30. Y se pasa todavía aquí. A ver. Bueno, ya que vemos que la distancia es demasiado grande, lleguen simplemente a 15 centímetros. Y esos son los valores que van a tener acá. Hasta 15 centímetros van a llegar aquí en R sub 0 y esos son los datos que van a tomar. De nuevo, tienen que utilizar los modelos para graficar estos campos, similar como el de arriba. Solo que tienen que graficar dos componentes, uno en BR y otro en BZ. Entonces son dos gráficos distintos.
y en términos de R, ¿ven? De R sub 0. Ok. No, tienen que graficar, dice acá. Utilizando, incluye el valor de... Sí, tienen que graficar cada uno de estos campos en términos del R que está acá, ¿ok? Luego van a cambiar el número de vueltas a 500 y lo van a disminuir a 100, como se mira acá. Y van a hacer el mismo procedimiento. Entonces, acá lo que hacemos es que como variamos el número de vueltas, variamos la densidad de vueltas, ¿bien? De lo que es el solenoide mismo. Por eso se le llama a la actividad. Y acá está el análisis de resultados en que ustedes tienen que contestar las preguntas. Si se fijan, van a fijarse que son muy, muy parecidas entre ellas. O sea, tienen que, primero les piden que expliquen la diferencia entre los campos, entre los modelos. ¿Cuál es la diferencia cuando ustedes observen las gráficas? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo ideal finito y el modelo ideal infinito? Con respecto a los valores también que ustedes midieron. ¿Qué pasa con el comportamiento de las gráficas? Cuando aumenta el radio del solenoide, o sea, en la primera actividad se aumenta el radio, si se fijaron, de 1.4, después colocan uno de 10 y después uno de 25. ¿Qué pasa con los gráficos cuando se hacen esos cambios en la distancia del radio? Y les preguntan más cosas sobre la compatibilidad de los modelos y que expliquen cuáles serían los problemas que podrían haber en esta práctica si fuera real, ¿ok? Y también porque simplemente medimos en la mitad del solenoide. Esta es una pregunta y ustedes tienen que responder de acuerdo a simetría, ¿bien? Y lo mismo hacen en la segunda parte, solo que en la segunda parte ya se pregunta sobre qué indican los resultados acerca de acuerdo a cuando ustedes varían este número de vueltas, cómo se vio disminuido, qué pasa con los gráficos, qué pasa con los resultados, si los modelos se acoplan también a los resultados medidos. Más que todo eso, en eso va encaminada cada una de estas preguntas. Entonces ustedes las contestan y cuando las contestan tienen que contestarlas de forma que no tienen que colocar las preguntas, sino que ustedes redactan por párrafo y utilizando oraciones de conexión, van respondiendo a cada una de estas preguntas, ¿ok? Y por último tienen que presentar conclusiones, que son tres, ¿verdad? Como clásicamente se ha tenido en física, se presentan tres conclusiones de acuerdo al experimento y tienen que ir orientadas a sus objetivos que se muestran acá arriba o los objetivos que ustedes redactan de acuerdo a estos que están acá arriba, ¿ok? Entonces, una conclusión bien fuerte y válida que pueden colocar es que tienen que ver qué pasa con cuando ustedes aumentan la distancia del radio, qué pasa con el campo, qué es lo que le está pasando al campo, ¿ok? Y en el otro caso, qué es lo que le pasa al campo cuando la densidad de las vueltas disminuye. Bien, entonces, en vía de esos resultados, ustedes tienen que hacer sus conclusiones. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Grupos de cuánto? Los grupos van a ser de cinco integrantes, ¿ok? Voy a dejar de compartir ahorita ya, entonces, quiero ver, no ingresaron más, ¿verdad? Difícilmente se van a poder hacer los grupos así. Entonces, quiero saber quiénes de los que están aquí presentes ahorita, de los que están ahorita aquí presentes, se encuentran dentro del grupo de WhatsApp. ¿O hay alguno, que me diga alguno acá que no se encuentre dentro del grupo de WhatsApp? ¿Hay alguno? Yo no estoy. ¿Y usted es? Víctor Vázquez. Ok, entonces comparta su número por el chat para que sus compañeros o yo lo anote para poder decir que lo agreguen al grupo de WhatsApp. Está bien. Bien, entonces, ¿alguno me puede decir si ya tienen un grupo definido para trabajar? ¿Alguno de los presentes? Ninguno. No se conocen o no conocen a otros. No. Bien, entonces
creo que vamos a utilizar el grupo de WhatsApp para poder hacer eso de una forma más sencilla, aunque he visto que no hablan muchos por ahí. Pero entonces vamos a ver cómo quedan los grupos. Vamos a tratar de hacerlo así. Voy a dar el día de hoy para que hagan los grupos, y si no veo ningún movimiento, creo que lo voy a hacer al azar. Entonces, yo les mandaría por correo los grupos cómo quedarían. Si en ese caso, bien, si no hay movimiento de todo el grupo. Ahora, para que quede la sesión ya grabado, la tarea o el informe en grupo se va a entregar. Vamos a ver, aquí tenemos sábado. Entonces, la otra semana, completando una semana, llegaríamos a sábado. Entonces, después de ese sábado contaríamos 4 días. Entonces, sería domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces, miércoles, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Me entregarían ese trabajo. ¿Qué les parece? Porque si ustedes se fijaron, tienen que hacer bastante porque tienen que utilizar matemáticas para resolver ciertas cosas que ya vieron en clase también. Y eso puede resultar algunas complicaciones. Y entonces, para que tengan tiempo y que puedan preguntarme realmente y que se preocupen por preguntarme, porque yo he visto en las tareas que tienen algunos problemas con matemáticas, y lo importante es que sepan cómo utilizar matemáticas, porque como ya vieron, se tiene que utilizar matemáticas bastante en lo que es la realización de este informe. Entonces, ¿les parece? Sí, Sí, ¿Está está bien? bien. Vaya, sí. pues entonces sería ese miércoles, como les digo. Yo en el blog les voy a subir la grabación, la guía y la fecha de entrega, ¿bien? También estamos a la espera de lo que queda, cómo quedan los grupos, ¿verdad? Vamos a ver durante el transcurso del día si hay movimiento. Si no, pues yo les hago saber por correo cómo quedan los grupos. Y les voy a enviar ahí mismo los correos, o les voy a subir un archivo de los correos, cómo quedan los grupos, para que se comuniquen con los demás compañeros. Y creo que... y decirles que lo de la aplicación, porque la aplicación es un archivo .exe. No sé si se puede subir al blog, porque el blog a veces no permite subir cierto tipo de archivos. No lo he comprobado. Entonces, en ese caso, si no funciona subirlo al blog, estaré compartiéndoselo en el grupo de WhatsApp. Entonces, por eso es importante que agreguen a este muchacho al grupo de WhatsApp. Ya tengo el número copiado, solamente se lo voy a enviar al grupo para que lo agreguen. Si encuentran a alguien más, le avisan, por favor, quien no esté en el grupo. Entonces, con eso nos retiramos el día de hoy. Con eso terminamos. Entonces, que tengan buenas tardes, muchachos, y buenas noches. Gracias.